Hola compis de Spain is Different. Vamos a intentar hacer una revisión de los modificadores, que son, cómo funcionan, ¿vale? Para tener claro cómo configurar correctamente nuestros personajes o nuestros héroes. Bien, lo primero que vamos a ver son los tipos de modificadores que hay. Ya habréis observado que algunos disponen de un punto en la parte superior y otros de 5 puntos. Cuantos más puntos tengan, más alto es el nivel. Equivale, digamos, a las estrellas de nuestros personajes. Y también habréis observado que los modificadores disponen de distintos colores. Estos colores indican, pues, la calidad en cuanto a los atributos que tienen ya descubiertos. Todos los modificadores disponen de un atributo principal o una característica principal y de una serie de características secundarias. Como podréis ver, en este modificador dorado pues tenemos un atributo principal de salud con otras 4 características secundarias que se han desbloqueado a pesar de estar en nivel 1. Esa es la diferencia que hay entre un modificador blanco y un modificador dorado: el número de atributos secundarios que tienen descubiertos. Un atributo morado como este pues tendrá 3, un modificador azul tendrá 2, un modificador verde tendrá solo una característica o estadística secundaria descubierta. Vamos a ver si aparece alguno verde por aquí. De acuerdo, y como podéis ver, el color nos indica simplemente el número de atributos secundarios descubierto. Vamos a decir simplemente, pero es bastante importante. A la hora de mejorar un modificador, cuantas más puntos tiene o más estrellas, digamos, dispone, más caro cuesta mejorarlo. Un modificador, vamos a verlo ahora. Vamos a buscar uno de pocos puntos, a ver si tengo alguno bajo. Realmente bajo y sin tocar. Tenemos aquí un modificador de un solo punto, blanco, ¿de acuerdo? Si queremos mejorarlo al mayor nivel posible, para tener una valoración de cuánto cuesta, vemos que ponerlo a nivel 15 vale 28.000 créditos, ¿vale? 29.000 créditos. Si vamos a un modificador superior, cuantos más puntos tenga, más costará subirlo. Aquí uno cualquiera de 5 estrellas. Si lo intentamos mejorar, veremos que nos va a costar medio millón de créditos aproximadamente, 486.000. Esta es la cuestión por la cual no hay que mejorar modificadores blancos. Siempre vamos a intentar enfocarnos en buscar modificadores de color azul para arriba, preferentemente dorados. Los dorados disponen de 4 atributos ya secundarios descubiertos, los blancos de ninguno, y los verdes de 1, los azules de 2, los morados de 3, ¿vale? ¿Por qué digo que no debemos mejorar modificadores de color blanco? Tenemos que buscar uno que tenga cada vez más atributos secundarios descubiertos. La cuestión es que cada vez que mejoramos un modificador, descubrimos o mejoramos una característica secundaria en 4 oportunidades. En el nivel 3, en el nivel 6, en el nivel 9 y en el nivel 12. Si un modificador ya tiene descubiertos 3, 2 o 4 de sus estadísticas secundarias, tendremos más posibilidad de mejorar esos atributos secundarios. Si un modificador no tiene nada descubierto, simplemente lo que vamos a hacer es descubrir esas características secundarias, pero no vamos a poder mejorarlas, es decir, sus valores van a ser muy bajos. ¿Por qué nos importa esto? Porque cualquier atributo, no solo por la velocidad, por cualquier atributo de estos, descubrirlo a lo mejor lo podemos descubrir con estos mismos porcentajes o valores muy similares. Nunca vamos a descubrir un atributo secundario de velocidad que dé más 15 o más 18 del tirón. Podremos descubrir un atributo de velocidad a más 5, a más 6 o a más 8 incluso, con un poco de suerte, pero jamás lo encontraremos con un valor suficientemente alto
que nos resulte rentable. Bien, tenemos, por ejemplo, este modificador de nivel 1. Es un modificador de potencia con un atributo principal de salud y que tiene los 4 atributos desbloqueados. Uno de ellos es 5 de velocidad. Si lo mejoramos a nivel 3, como podréis ver, nos incrementará uno de sus 4 valores en estadísticas secundarias ya descubiertas. En nivel 6 volveremos a subir alguna de las características. Es decir, ya estaba activada y aún sumamos algo más. Estamos potenciándolas todas porque tenemos la suerte de que ya están descubiertas. Comprobaremos que a nivel 9 también podemos sumar en alguna de ellas algún valor. Y por último, a nivel 12. Hemos tenido mala suerte y la velocidad no se ha visto afectada, pero tenemos más 3,7 de probabilidad de crítico, 3,18 de protección y un más 70 de ataque. Inicialmente pues sus valores eran más bajos. ¿Tenemos algo de velocidad? Bueno, está bien. No sirve para nada este modificador, a mí no me gusta, pero sirve como ejemplo de lo que quiero haceros ver, que es que cuantos más atributos secundarios, cuantas más estadísticas secundarias estén desbloqueadas en un modificador, más posibilidades de incrementar esos valores, esas estadísticas secundarias tendremos. Con lo que vamos a rentabilizar nuestra inversión de créditos. Nos ha costado medio millón de créditos subir un modificador de 5 estrellas al máximo nivel, con lo que no nos resulta rentable coger un modificador que no tenga atributos descubiertos y tener la suerte de que disponga de los atributos secundarios que nos vienen bien para el personaje a lo que lo queremos aplicar. Entonces, pues lo que nos conviene es eso, buscar modificadores que tengan suficientes atributos secundarios abiertos. Resulta cuanto más rentable es del azul para arriba. Podemos discriminar los modificadores verdes o blanco, perfectamente los vendéis, sacáis créditos y no perdéis el dinero. No perdéis los pocos créditos que van costando bastante ir acumulando. Ya vamos a ver pues dónde sería más interesante buscar las opciones que queremos realzar de nuestros personajes. Los modificadores son piezas de equipo. No es como el equipo que viene predefinido inicialmente por el juego, que estas son opciones que tienen una serie de características comunes para todos y que son las que hay. Si quieres subir el generador de escudo de Merson modelo 7, esto es lo que da, sí o sí. Si no, si lo quieres bien, y si no, no. Aquí no puedes configurar tú nada. Donde tú puedes configurar con piezas de equipo es en los modificadores. Ahí es donde vas a hacer que tu personaje se diferencia de alguna forma del resto, y lo vas a poder potenciar, según las habilidades que quieres explotar de él. De los modificadores vamos a empezar con los 3 de la izquierda. El cuadrado siempre va a aumentar como característica principal el ataque. El rombo siempre va a mejorar como estadística principal la defensa. Y el círculo podremos encontrarlos de salud y de protección. Esos serían los atributos principales que tienen los 3 modificadores de la izquierda. El primero, ataque; el segundo, defensa; y el tercero, salud y protección. Aquí no podremos elegir otra cosa. Es decir, aquí siempre tendremos que disponer de ataque como atributo principal en el cuadrado, y donde tendremos que buscar incrementar la velocidad, la defensa o la protección de nuestro personaje, pues será en los atributos secundarios. Pasa lo mismo con el rombo. Aquí solo hay posibilidad de atributo principal o estadística principal defensa, con lo cual no nos vamos a amargar la vida buscando un rombo que no tenga defensa. Todos tienen defensa como atributo principal, como podéis ver. Selecciones cualquiera de los que tengas, verás que defensa es lo único que tienes para elegir como atributo principal. Donde vas a poder cambiar las opciones de este personaje es en los atributos secundarios de ese modificador. El círculo.
El círculo salud y protección son los atributos principales que vais a encontrar en él. Salud y protección. La salud. La salud es interesante para personajes que curan, ¿eh? Todos los sanadores en el juego funcionan o curan en base a la salud que tienen. Es decir, cuanto más salud tengan, cuando aplican una curación a los demás, lo hacen en función de su salud total. Con lo que los sanadores deben tener, cuanta más salud, mejor. El resto, pues intentar enfocaros en darle protección, que es el escudo que se le va bajando a los personajes antes de llegar a su vida. En las columnas de la derecha, perdón, en los modificadores de la derecha, hay una serie de atributos comunes como característica principal, que son los mismos que habíamos encontrado en la izquierda. Es decir, podemos encontrar flechas, triángulos o cuadrados que incrementen defensa, ataque, salud y protección. Como estas características ya las tenemos en los tres modificadores de la izquierda como característica principal, no tiene sentido, en principio, que los metamos en los modificadores de la derecha. Es decir, cuando vamos a coger una flecha, un modificador de flecha, vamos a buscar principalmente que tenga velocidad, específicamente para atacantes, incluso healers. Los sanadores necesitarán un poco de velocidad para poder estar finos y estar actuando cuantas más veces mejor. No tiene sentido poner aquí un atributo como defensa, ataque, salud o protección en un atacante, ¿no? Aquí hay que poner velocidad, incluso precisión, que sería puntería, el hecho de no fallar un tiro, también podría ser interesante. Y otro atributo que puedes poner en la flecha sería la esquiva. La esquiva, que sería evasión de crítico. Evasión de crítico sirve para eso, para esquivar cuando te pegan un tiro crítico. Eso puede ser interesante para un personaje como el almirante Akbar, que es blandito, y con facilidad le pueden meter un crítico. Si tiene evasión de crítico, posiblemente se sale de más de un buen leñazo. Evasión de crítico también viene bien para equipos en los que o pelotones en los que has preparado y que desees enfocarte en esquivar golpes del contrario. Por ejemplo, un equipo de Sith que lidere Darth Maul necesita esquivar, evasión de crítico. Eso le viene estupendo para evitar golpes, ya de por sí con el liderazgo de Darth Maul tienes incrementada la esquiva, pues aún le ayudas más metiendo un modificador que incremente esas posibilidades de esquiva. Principalmente en la flecha buscaremos eso, atributos como velocidad. No tiene sentido ponerle protección a un atacante. En la flecha estás desperdiciando 30 de velocidad, que es lo máximo que puedes conseguir con un modificador. En atributo principal, flecha, ¿vale? Tú pierdes 30 de velocidad y le das protección a un atacante y lo matas, porque no tiene sentido que no vaya a actuar más rápido que el enemigo y tenga protección. Eso no le vale de nada. Cuantas más velocidad tenga un personaje, más veces actuará en el tiempo que puede disponer tu enemigo. Con lo que te conviene tener velocidad en un atacante, en un asistente. Esto es muy necesario, incrementar sus posibilidades de ataque. En el modificador con forma de triángulo específicos de esta ranura podemos encontrar daño crítico y oportunidad crítica. Yo, pues cuando monté a Darth Vader, le puse y le he dado un modificador de salud que tiene más 4 de velocidad. La verdad es que no es un modificador muy bueno. Tendría que mejorarlo poniéndole uno que incremente el daño crítico o la oportunidad crítica, que es la posibilidad de meter un golpe gordo, y el daño crítico es el daño que metes. Con lo que este modificador en Darth Vader no vale en duro. Tiene poca velocidad, lo dejaría por la velocidad y porque no tendría otro. Incrementa algo el ataque, tampoco es que afecte mucho la probabilidad de crítico, pero bueno, es un mal modificador, no me gusta, ¿vale? Y en la cruz, los
las características principales que vais a poder encontrar exclusivas del modificador con forma de cruz serán potencia y tenacidad. ¿Vale? Estos son los atributos principales que deberíais buscar para equipar vuestros personajes. Potencia es mejorar la posibilidad de meterle un efecto negativo al contrario, a quien disparas, ¿vale? Y la tenacidad es la característica de resistir efectos negativos para tu personaje. Es decir, un tanque con una tenacidad alta va a resistir los efectos de daños en el tiempo o de que le retrasen le quiten turno o le resten acción. Por ejemplo, la potencia le viene muy bien a Darth Vader para poder hacer que sus enemigos se vean afectados por la habilidad colisión de fuerza, que lo que hace es meterle daño continuado en el tiempo. Le causa daño físico a todos los enemigos y además causa una reducción de velocidad. Vale, ahí si no tienes potencia no vas a tener muchas posibilidades de meterle con éxito esa reducción de velocidad. Y además hasta 3 efectos de daño continuado durante 2 rondas. Esos efectos de daño continuado son bastante interesantes, pero si no tienes potencia no vas a conseguir aplicarlos a tu enemigo. O de esos 3 efectos de daño a lo mejor metes 1, si no tienes suficiente potencia. Por lo tanto, este modificador que tengo aquí, en vez de ser de defensa, debería ser de potencia. Lo dejé porque en su momento, supongo, no tendría uno que me incrementara como estadística principal en la cruz la potencia de oportunidad de crítica, pero sí tiene como estadística secundaria un 5,36% de potencia. Algo es algo. ¿Vale? Aquí este personaje tiene mucho que mejorar. Pero para ver un ejemplo de lo que puede ser mejorar la potencia, aquí con lo que tengo, veremos que tengo un más 31,22% de potencia gracias a los mods. Son las características en azul. 66 en velocidad entre todos los modificadores, pero 31,22 de potencia, y eso que tengo un montón de modificadores de potencia. Tengo 4. Vale, pues vamos a buscar otro personaje que tenga equipado o configurado de mejor manera con potencia para ver la diferencia, ¿no? Este personaje tiene 64, pues tiene el doble de potencia. También tiene un set de 4, bueno, en este caso tengo 6 modificadores de potencia, pero los atributos están mejor buscados. Por ejemplo, en la cruz estoy incrementando 24% de potencia, comparado con el 5 que daba el otro. En sus atributos secundarios ya habría sido bordarlo, tener otro 24 de potencia. Pero todos los demás modificadores buscan incrementar esa potencia. Este personaje, Poe, lo que hace es acelerar el turno de todos tus héroes de la resistencia cuando realiza una provocación. Elimina un montón de mediador de turno. Esto afecta mucho a la AT, y si tienes un equipo bien gestionado a nivel de modificadores, puedes conseguir, por ejemplo, que tu enemigo no actúe prácticamente ninguna vez. Poe es un personaje que va a necesitar mucha velocidad para actuar cuanto antes. Ahí estoy fallando yo un poco. Y mucha potencia para poder aplicar con éxito los efectos negativos que tiene. Prácticamente toda la resistencia va a necesitar potencia, una potencia alta, para poder meterle los efectos negativos que se requieren para poder tener éxito en su funcionamiento. Si no, no tiene sentido. Ahora haremos un juego de prueba y podremos ver de qué estamos hablando, ¿no? Cómo funciona la resistencia, que también es interesante que lo veáis si no la tenéis potenciada. Los tipos de mods que no hay con sets, es decir, tenéis que tener claro qué características no se pueden mejorar o qué características no existen como
en los mods, o qué tipos de mods hay, qué tipos de las bonificaciones que te dan los mods son salud, defensa, daño crítico, probabilidad de crítico, tenacidad, ataque, potencia y velocidad. No te dan precisión, que es la puntería, digamos, ni evasión de crítico. Estas son opciones que solo existen con el triángulo en su característica principal y que son cosas que tenéis que tener muy claras cuando mejoráis un personaje. No importa mucho qué mods utilizáis. No importa mucho que tengáis modificadores, acceso solo a modificadores de salud, o solo a modificadores de defensa. Lo que importa son las características principales que tienen y sus secundarias. De nada sirve, por ejemplo, equipar un personaje con modificadores de velocidad y que ninguno de esos modificadores tenga velocidad, ni en sus atributos secundarios ni en sus atributos principales, ¿vale? Entonces, el bonificador del más 5% o más 10% que te dan de tener un set de 4 modificadores de velocidad afecta a todos los atributos. Se ve incrementado con los atributos secundarios o primarios que tengan cada modificador. Es decir, si estás usando un set de modificadores de velocidad y no tienes velocidad, no te sirve para nada. Si estás usando un set de modificadores de potencia y no estás incrementando la potencia en Darth Vader, no te sirve de nada. Entonces, es mejor tener, por ejemplo, acceso a modificadores de salud, pero que en Darth Vader te incrementen 50% la potencia, o que en Leia te incrementen más 60 a la velocidad, ¿no? Lo que tienes que buscar es incrementar, por ejemplo, la velocidad de tus personajes atacantes específicamente, lo máximo posible. Con un set de velocidad pues consigues que esos atributos pues se multipliquen o sumen un 10% a la suma total. Si no lo tienes así, no tiene sentido. Es decir, no hay que utilizar un set de velocidad sin atributos secundarios o primarios de velocidad. O de potencia, un set de potencia que no tenga ningún atributo secundario de esos 6 modificadores, esos 6 mods que tengas equipados, no tienen el atributo que te realzan principalmente los modificadores, entonces no te sirve para nada, ya sea potencia, tenacidad, cualquier cosa, salud, tú quieres buscar incrementar la característica que te potencia ese modificador. Ahora, si no tienes acceso a modificadores de velocidad, puedes utilizar los de salud perfectamente para incrementar la velocidad. Eso no es un problema. Quiero decir, al principio, generalmente tendrás acceso primero a los modificadores de salud, que son los más sencillos de conseguir. Los desafíos de modificadores es lo que deberíais estar farmeando y tener desbloqueado a nivel 3 en todos ellos. Empezaremos siempre, lo más asequible es tener los de salud. También son asequibles los de defensa, porque los Jedis generalmente también se suben medio fácil. Los modificadores de daño crítico se necesitan los Jaguars. Normalmente para los tier 3 o nivel 3 hace falta un equipo de personajes 5 estrellas o superior, y además que tengan un nivel de equipo cercano al 10, porque si no cuesta mucho poder desbloquearlo. Los de probabilidad de crítico, estos son muy interesantes. Solo necesitas 2 para conseguir el bonus que te dan los modificadores de probabilidad de crítico. Y son sencillos de conseguir porque todo el mundo necesita los canallas para los desafíos de críticos y los desafíos de créditos y los desafíos de droides de entrenamiento. Los canallas los tendríais que tener un equipo de 5 estrellas seguro y con un equipo decente para poder reventar el nivel 3 y conseguir estos modificadores. Estos son fáciles y que y serían obligados de tener junto con los de salud, ¿vale? Acceso para poder farmear un par de veces mínimo a la semana.
Modificadores de tenacidad, pues se acceden a través de los equipos de rebeldes. Para los de ataque necesitaréis a la primera orden, como lo ponen abajo. Los de potencia, pues solo se permite imperio. Y para los de velocidad solo se permite resistencia. Los de velocidad para mí son los más interesantes, ¿vale? Porque la velocidad, como ya he hecho hincapié en ello, es la que te permite actuar más veces que tu enemigo y más rápido. Es decir, te permite decidir antes cuándo, qué tipo de orientación va a tener el combate, o qué va a pasar en el combate en PvP, o si estás utilizando un equipo contra la AT, pues vas a poder actuar más veces en el tiempo que el tanque. Las batallas de modificadoras las tendríais que tener desbloqueadas ya a todos los niveles. Es necesario que las hagáis. Aquí no hay que farmear. Esto no está hecho para farmear, está hecho para desbloquear los otros niveles y para conseguir algunos cristales. Pero vais a conseguir solo modificadores de 1, 2, creo que como máximo hasta 3 estrellas. Me parece que solo hasta 2 estrellas. Creo que la primera vez que se desbloquea a lo mejor conseguís alguno de más estrellas. Pero estos son modificadores donde aquí no merece la pena gastar la energía que acumuléis de cantina, porque no sirven para nada. Nunca utilicéis modificadores por debajo de las 4 estrellas. Los de 4 estrellas tampoco son recomendables. 5 estrellas y que sean dorados, morados o como máximo azul. Menos de eso es tirar el dinero y perder el tiempo. ¿Cómo suelo yo farmear? Pues los modificadores los farmeo como 3 veces a la semana mínimo. Intento pues tener suficiente energía para poder hacer 2 tiradas de 3 o 4 rolls, ¿no? O intentos, ¿no? Le meto con la energía que he sacado hoy. Bueno, pues puedo hacer 2 de 5 o 2 de 4 y guardarme el resto para otra cosa. Siempre 3 o 4. Parece que con 3 o 4 funciona bien y siempre sale algún azul, como podéis ver. Y un verde me lo quedaría, o incluso un blanco me lo quedaría si su atributo principal fuera velocidad y fuera de 5 estrellas. Eso sí, eso lo tengo claro. El atributo principal, velocidad en una flecha, es esencial para un atacante y cuesta encontrarlos, ¿vale? Le daríamos otro rol, otro intento y a ver qué sale. Pues, bueno, al menos ha salido un morado. Son modificadores de velocidad y en ninguno de ellos, como habéis visto, ha salido como atributo ni principal ni secundario velocidad. O sea, que en verdad son prácticamente basura. Serían para complementar un personaje que ya tuviera subida velocidad con otros modificadores, pero es una pena que no te toque velocidad como atributo secundario de un mod de velocidad. En fin, eso es lo que hay. Y bueno, pues nada, tener claro que de nada sirve tener un set de velocidad si no tienes atributos de los mods que quieres incrementar. Por poner un ejemplo, tienes que buscar modificadores que incrementen ese atributo, esas características del personaje, ¿vale? Un tanque necesitará salud, protección, tenacidad para resistir los efectos negativos. Y un atacante pues necesitará mucha velocidad, daño crítico, etcétera. Por ejemplo, pues vamos a ver cómo funciona un poco el equipo de la resistencia. ¿Y para qué sirve la potencia? Todos estos personajes de la resistencia que estoy configurando, este pelotón que estoy configurando, son capaces de afectar al atacado con una habilidad que es exponer, ¿vale? La exposición. Cuando uno de ellos lo expone y luego otro golpea, consigues
reducir, gracias al liderazgo de Finn, el tiempo de ataque y el cooldown o el tiempo en el que puedes volver a utilizar una de tus habilidades especiales, ¿vale? Con Finn Z, a ver, con Finn Z en su habilidad líder, reduces el tiempo de recarga de todos los aliados de la resistencia en 1 cada vez que golpea a un enemigo que está afectado por esta exposición, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona, porque este mismo funcionamiento es lo que te da ventaja respecto a la AT o a un equipo con el que te enfrentes en PvP. Bien, pues básicamente BB8 tendrá que potenciar a sus compañeros. Este es el turno de acción de Poe. Poe pues tiene la habilidad Bravata de la Resistencia, que provoca durante 2 turnos y elimina un 25% del medidor de turno de todos los enemigos. En esto se basa el combo de la Resistencia. Finn Poe con otros más. Yo preferiría el piloto y el soldado de la Resistencia, porque los dos exponen a los enemigos, ¿vale? Cada vez que Poe provoque con éxito, ¿vale?, eliminará un 25% del medidor de turno de todos los enemigos, de todos ellos. Y encima los expone. Inflige además inmunidad a los potenciadores durante 2 turnos al objetivo que tiene seleccionado. Es decir, si yo le inflijo inmunidad a los potenciadores a Chewbacca, él no podrá hacer taunt, no podrá provocar como tanque, habrá perdido su sentido. Entonces, pues vamos a probarlo. Gracias a la potencia, cuanta más potencia tenga este personaje, con más éxito podrá hacer que estos efectos negativos se incluyan en los enemigos, ¿de acuerdo? Y como habéis visto, pues se ha reducido la barrita azul de todos los enemigos, eso, un 25%, incrementando además el turno de acción de mi pelotón. Bien, básicamente este personaje pues va a disparar. Al tener expuesto a un enemigo, haces que sufra más daño. Mantengo la exposición en los enemigos, y cada vez que estoy golpeando a un enemigo expuesto consigo que se reduzca en 1 el tiempo de uso de las habilidades. Por ejemplo, esta habilidad era reutilizable en 4 turnos. La acabo de utilizar y ya está disponible otra vez, ¿vale? Vuelvo a utilizarla, se incrementa la exposición, y cada vez que un compañero golpee a un enemigo expuesto, conseguirá que esa habilidad pueda estar en uso cuanto antes, ¿no? Reduce en un turno. 2 veces expuesto quiere decir que reduce en 2 el tiempo en el que va a estar disponible esta habilidad. Al disparar con este hombre, ¡pam!, ya tengo un -2 al tiempo de exposición. De los 4 turnos que tendría que esperar para poder volver a utilizar esta habilidad, ya tengo solo 2. Y ahora pues lo voy a incrementar de nuevo. Voy a golpear a otro enemigo que está expuesto 2 veces. Y ya cuando vuelva a utilizar a Poe Dameron, dispondré de la opción del taunt o de la provocación para utilizarla. En vez de esperar 4 turnos, no espero nada, ¿vale? Así funciona la Resistencia. Como podéis ver, la habilidad está otra vez disponible. Inicialmente reutilizable en 4 turnos. Al golpear a 4 enemigos que estén expuestos una vez, o a varios enemigos que sumen un total de 4 exposiciones, pues vuelvo a tener esta habilidad disponible para su uso. Y lo mismo afecta a la habilidad de BB8 para
mejorar al equipo, o la habilidad de Finn para curar, o para dejar en stun a un enemigo, ¿no? Bueno, pues la dinámica de los equipos de la resistencia será siempre utilizar la exposición con la provocación de Poe, mantener esa exposición con las habilidades de los miembros de la resistencia que estás utilizando. Por ejemplo, el piloto es su habilidad para causar más exposición, causa daño físico y tiene una probabilidad de exponerlo, por lo tanto también requiere, aparte de modificadores que afecten a su daño, requiere potencia. Mantiene, como veis, la exposición, no la consume, o bueno, en realidad ha consumido la exposición, pero la ha vuelto a poner. Finn tiene una habilidad que es curar, reutilizable cada 4 turnos. Prácticamente no lo vamos a usar porque esta dinámica en el equipo de la resistencia funciona muy bien. Quitarle el turno al enemigo y prácticamente no atacan, a no ser que sea por la habilidad que tiene